Hola, hola, Caracola. Yo os quiero hacer una presentación formal porque os dije, un problema que tengo leyendo es que yo tengo gafas. Aquí traigo yo mis gafas ya, gafas de artista que tengo. Mira, eh, estas gafas son de artista, hacerme caso, de tendencia total. Pero es que la verdad me leí un libro sobre Cervantes en este tiempo enferma. ¿Por qué? Porque yo tengo una teoría. Si tú estás mal, y esto os lo digo a todos de verdad, y a todas, en cualquier momento vital, no importa por qué, aunque sea por enfermedad, tú abres el Quijote por cualquier página, y te arregla la vida. Y a mí el Quijote me da esa fuerza. Yo he estado ahora en una batalla épica, así lo veo. Que me llamen exagera, me da igual. Yo me comí el sufrimiento de los demás y dije empatía, empatía con los enfermos, para empatía conmigo. Esta es la lectura que os voy a recomendar hoy, en el previo al club de lectura. Club que ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es conectarse aquí en YouTube y además que vengo armada con mis gafas de artista. Pues voy a aprovechar en el pre-club de lectura para hablaros de este libro, un libro maravilloso que te cuenta la historia de Cervantes y cómo Cervantes escribe el Quijote. Os recuerdo que el día del libro es ese día porque coincide el aniversario de la muerte de Shakespeare con Cervantes, y os recuerdo que Cervantes es el que inventa la novela moderna, es de María Teresa León. María Teresa León es contemporánea de Rafael Alberti, una poeta y escritora maravillosa. Y en este libro, que se llama Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar, nos cuenta la historia de Cervantes y cómo Cervantes lo va acompañando a cómo va escribiendo el Quijote y cómo el Quijote va apareciendo en su vida, la idea del Quijote va apareciendo en su vida, pero lo hace como una novela. Es decir, ella nos presenta a Cervantes como un personaje, novela la biografía de Cervantes y cómo Cervantes escribe el Quijote. Os he hablado mucho del Quijote como inspiración, que lo es. Os he dicho que cuando uno está mal, hacer la prueba. Abrís el Quijote por cualquier página y os alegra la vida, y esto lo hace porque el Quijote vive en la desgracia constantemente y se ríe de sus desgracias, se ríe de su desgracia y esa actitud maravillosa, pero ¿dónde queda el autor como ejemplo? Porque al fin y al cabo, detrás del Quijote está Cervantes, que en esta obra ella novela la biografía de Cervantes. Entonces nos acercamos a una biografía, pero de una manera muy agradable, estamos viéndola. De hecho, está tan bien escrito el libro que se ven las imágenes, te evoca imágenes constantemente. De hecho, fijaos cómo empieza, para que veáis que no estoy exagerando, que es un libro. Empieza así. Por la tarde habían estado pasando carros con las primeras uvas de la vendimia. Por eso olían también las calles de Alcalá de Henares. Alcalá es una ciudad pequeñita, matizada de verde por las riberas del río. Corre viento de otoño, enviado por las alas abiertas del arcángel San Miguel, y en las ráfagas llegan las canciones iniciales de los estudiantes, contentos de olvidar las disputas teológicas y la mano dura con el que el arzobispo de Toledo gobierna los colegios y la universidad. Canta la juventud la fiesta de San Miguel Arcángel. Es el día 29 de septiembre de 1547. En la ciudad ha ocurrido algo trascendental, de lo que nadie se da cuenta. La noticia la lleva corriendo bajo los soportales un criadillo. Se detiene y golpea con el llamador. «Abra, mi reverendo Cristóbal Bermúdez». Las casas de antes estaban guardadas por muchos cerrojos y las de España podrían presumir de protegerse con cinturón de hierro. Apareció al replique un clérigo medio dormido que amonestó al muchacho. «Si me rompes la puerta, voy a darte con ella en las narices. Reverendo padre, vengo a anunciarte la llegada de una nueva vida». Y esa nueva vida va a ser el pequeño Miguel, que va a hacer historia, y María Teresa acompaña a ese Miguel que va a hacer historia y él no lo sabe, y además hace hincapié en un elemento que es verdad que es muy bello, y es que nadie sabe que Miguel de Cervantes va a ser pues el autor más traducido de la historia, el que invente la novela, el que nos enseñe a hablar, el que cambie de perspectiva la literatura. Nadie sabe que está ante un hombre que está haciendo historia. Incluso cuando está escribiendo el Quijote y leyendo los primeros capítulos del Quijote, lo hace a gente en la cárcel. Ahora vamos a entrar en el tema del libro, y la gente en la cárcel lo disfruta, pero no sabe
que está ante lo que hoy significa el nombre Miguel de Cervantes. No sé si lo estáis escuchando, pero estoy escuchando un coche por debajo de la calle, con música a los Rosalía, que me cago en todo. Cervantes nos cuenta aquí María Teresa León, aún así el libro merece la pena leérselo porque está novelado y el estilo de María Teresa León es limpio y maravilloso y os invito muchísimo a disfrutarlo porque nos enseña con imágenes, parece que estamos asomándonos a una película de Netflix, de verdad esto merece la pena que hagan una película de esto. Es que nos cuenta cómo Cervantes desde pequeño es un tío autodidacta, para empezar, es de una familia muy pobre, entonces él no puede recibir una educación muy sofisticada, es un ávido lector, es un tío que lee muchísimo. Pues Cervantes era uno de esos niños que se acercaban a esos carritos y no podía comprar un libro. Y cuenta María Teresa León aquí una anécdota, ¿no? Como que novela esa circunstancia en la que alguien le regala uno de esos libros y es una historia de caballeros andantes, porque estamos en esa época, en la historia de los caballeros andantes, que le gusta mucho a la gente. Es decir, el tío le echa cara, el tío desde el principio hace sus pequeñas historias, pero vive en un ambiente muy pobre. Como anécdota nos cuenta en uno de los capítulos María Teresa León, cómo siendo un jovenzuelo, Cervantes, ve que está pasando un obispo y le empujan para que pase el obispo. Y fijaos el carácter del joven Cervantes, que él protesta. Está pasando un obispo, ¿eh? Y él protesta, como, ¿quién se atreve a empujarme a mí? A mí, aunque él sea un pobre, ¿sabes? Pero a mí no me empuja porque pase un obispo, ¿no? Este es el carácter que tiene de por sí Cervantes, que después lo vemos en ese personaje que todos amamos, que es Don Quijote de la Mancha. Pues bien, tiene este carácter y fijaos cómo nos cuenta y se cierra esta historia. María Teresa León nos cuenta cómo este cruce le cambia la vida, porque resulta que él está yendo a unas clases voluntariamente para además desarrollar conocimientos sobre literatura y el profesor de estas clases pues consigue un trabajito a Cervantes, ya que la familia es muy pobre, y este trabajito es que enseña a hablar español a un obispo que es recién llegado, que viene de Italia, y le tiene que enseñar a hablar español, que resulta ser este con el que se ha cruzado y al que le ha dicho, pero ¿qué haces empujándome, no? Cervantes consigue el trabajo leyéndole un poema al obispo, porque escribe tan bien que cuando lee el poema le dice el obispo, ¿cuántos como este, de este estilo, que no recuerdo ahora cuál, has escrito? Y le dice don Miguel de Cervantes, es el único que he escrito, es el primero que escribo de este estilo. Ojo, el primero y es un poema maravilloso. Este personaje llega a un punto en el que no necesita la ayuda de Cervantes, pero se lo lleva consigo a todas partes porque confía en su calidad de escritor, es decir, se convierte en una especie de mecenas, le da un sueldo y se lleva a Cervantes a Italia. Se enamora de Italia, se entrega completamente a Italia, los placeres. Hay un montón de guerras de religiones, ¿para qué vamos a entrar aquí en el tema? Y es cuando Cervantes se presta voluntario a la Armada Española para luchar en la famosa batalla de Lepanto. En esa batalla de Lepanto, donde ellos ganan a los infieles, entre comillas, es decir, ganan al mundo musulmán. Hay que decir que es una batalla muy importante en la historia del cristianismo, no vamos a decir que los cristianos fueran mejores ni nada, pero se suele decir los historiadores que si esa batalla no se gana, nadie hubiese parado el avance del Islam en, bueno, pues Occidente. Y entonces Occidente actualmente sería una cultura muy distinta. Ese avance se para en la batalla de Lepanto, movidos incluso por la idea de que la Virgen, fijémonos, les está apoyando, porque llegaron a decir que hubo apariciones marianas y que animaron al ejército. Hay historias de este tipo, se convierte en una batalla muy épica. Y Cervantes, como os decía, se va a defender el Estado español, el Estado cristiano, la época, ¿no? Y lucha en esa batalla de Lepanto. Cuando vuelve Cervantes de la batalla de Lepanto, vuelve ya con una mano, pues, pachucha, que le tienen que cortar, se queda con un muñón, y por eso se convierte en el manco de Lepanto. Cervantes vuelve a Italia, fijemos, no vuelve a España, y vuelve a Italia porque está enamorado de Italia, y en Italia, después de quedarse un tiempo, se queda en una venta, él empieza a empobrecer muchísimo, Cervantes en la pobreza de nuevo,
una pobreza que le acompañó durante toda su vida. Y Cervantes, en este, no os lo estoy contando todo de pe a pa, de lugares y todo, porque estoy de memoria, entenderme, ¿eh? Pero Cervantes, como os contaba, en este momento, pues pasa por una venta que recuerda mucho a una de las ventas que sale en el Quijote, pasa por una venta y en esa venta una mujer medio se enamora, ¿no?, de Cervantes, se ve atraída y Cervantes presta su servicio allí trabajando en la venta, aunque está manco, tampoco que, pero bueno, y allí se hace famosete por contar historias. Se decía de Cervantes, y esto repite mucho María Teresa León, lo cuenta mucho mejor que yo, y cuenta muchos ejemplos de esto, de cómo Cervantes enamoraba con la palabra. Y un día, estando en la venta, contando sus historias de la batalla de Lepanto, entran unos españoles y dicen, ¿quién se atreve a hablar así de España? Y él, que tenía esa arrogancia y que tenía ese carácter, dice, yo, que estuve en la batalla de Lepanto y soy don Miguel de Cervantes. Y esa persona que acaba de entrar y preguntarle resulta ser su hermano, con el que había perdido contacto, eran otras épocas, no teníamos móviles. Se encuentra con su hermano y ya entonces su hermano le dice, vuélvete para España con papá y con mamá, vente conmigo, ¿no? Cervantes se monta en un barco con su hermano para volver a España, pero este barco, bueno, es secuestrado por piratas. Y estos piratas se van a llevar a Cervantes y a su hermano a Argel de esclavos. Nos lo cuenta mucho mejor María Teresa León, por supuesto, en la obra Cervantes el soldado que nos enseñó a hablar. Como él tiene ese carácter, los piratas creen que Cervantes es alguien muy importante en España. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen un precio muy barato al hermano, pero a él le ponen un precio altísimo por el rescate, cuando en realidad la familia de Cervantes era muy pobre. ¿Qué pasa? Que la familia de Cervantes consigue rescatar al hermano, pero Cervantes se va a quedar mucho más tiempo allí. Y no lo sueltan convencido de que es un gran personaje. Algo vieron en el personaje importante de Argel, que le llega a poner cadenas de plata, diciendo, bueno, este es un esclavo, pero es un esclavo especial, ¿no? Cervantes se lleva allí unas cuantas palizas, de todo, y se pasa allí pues cerca de 8 años de esclavo, intentando escapar siempre, luchando por escapar, hasta que finalmente en ese tiempo la familia, aunque era pobre, había conseguido pedir dinero aquí, dinero allí, dinero aquí, y consiguen al final pagar el rescate y vuelve Miguel de Cervantes a casa, y cuando vuelve, vuelve con la mano atrás porque la madre no sabe nada y la madre le dice, nos lo cuenta aquí María Teresa León, pero ¿qué esconde? Como si llevara un regalo, y él le enseña al pobre el muñón. De nuevo, no tiene de qué vivir, y Cervantes vuelve a entrar, como hace durante muchas épocas en su vida, en historias de ruina, 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 pequeños trabajos, pequeños trabajos. La madre lo llega a casar con una mujer a la que él no ama y una mujer que no le ama y no confía en él como escritor. Antes pasa por varios idilios amorosos intentando ser escritor. Escribe, de hecho, varias obras, escribe La Galatea, no sé si habéis leído esta obra, una obra basada en un amor que él tiene en Portugal, en uno de esos viajes escapando de la pobreza. Y finalmente, pues eso, lo casa a la madre, pero la mujer con la que se casa es una mujer que adora las historias de caballeros andantes, historias que no le gustan a Cervantes, ojo, que no le gustan, porque dice que no son creíbles y la gente se las cree, y la gente se las cree. Y entonces él ve mucho más belleza en la historia de un campesino a en la historia de un caballero. Sale y entra de la pobreza y llega a un matrimonio encima donde no es querido, no creen en él. ¿Y qué hace Cervantes? Coge su caballo y se va a campear. Y se va en un momento en el que de nuevo España está en guerra con la famosa Armada Invencible, un momento en el que España está en guerra con Inglaterra, y él aprovecha este momento para trabajar de un trabajo que es bastante feo, que es que va por los campos y iba recogiendo trigo y parte de la cosecha de los campesinos para mandársela a la Armada Invencible, que estaba luchando, se supone, por la cristiandad con Inglaterra. La Armada Invencible será vencida, con esa arrogancia que tenía de nombre, finalmente será vencida, y cuando esta Armada Invencible es vencida, Cervantes pierde el trabajo y en ese momento está en Sevilla, donde estoy yo ahora. Se siente ya al fin a gusto y decide quedarse aquí. Pero ¿qué pasa? Que alguien le denuncia por haberse quedado dinero que era para la Armada Invencible. Cosa que era mentira, porque cuando Cervantes va al juicio, ¿quién encuentra que está acusándole? Pues precisamente
un compañero que tuvo en Argel, que se chivó de que Cervantes se iba a escapar, pero por chivato recibió más palos que Cervantes por parte de los argelinos. Entonces es una venganza que han cometido contra Cervantes y Cervantes va a la cárcel de Sevilla. Y en este momento ya en la cárcel de Sevilla, ya sin nada, sin la mano, habiendo perdido 2 guerras, habiendo ganado una guerra y después perdido otra y ver que las guerras no sirvieron para nada, sin sueldo ninguno, sin nada. ¿Qué hace Cervantes? Y se ha desenfocado la cámara. Porque fijémonos, entra en la cárcel de Sevilla, él asume su condena, le dice a su amigo que le deje allí en su condena y que le lleve papel y pluma. Y ahí, en la cárcel de Sevilla, recoge toda su vida, y se ríe de su desgracia. Y ese reírse de su desgracia que coge del carácter andaluz y ese viaje por todos los campos de Castilla y de Andalucía que ha hecho, con toda esa desgracia que ha llevado consigo, son escritos como el Quijote, en la cárcel de Sevilla. Empieza a escribirlo. Y como necesita algún lector, su amigo va a verle y empieza a leerle. Pero claro, los demás escuchan y empiezan en la cárcel a hacerse corrillos para escuchar esa historia de un caballero con la que tanto se reían y empiezan a reírse mientras escuchan la historia del Quijote. Los primeros que escuchan la historia de don Alonso el Bueno, que se convierte en Don Quijote de la Mancha, son unos presidiarios de Sevilla, unos presidiarios que deciden escuchar la mayor historia jamás contada, pero no sabían que tenían frente a sí a Cervantes y que estaban escuchando por primera vez la mayor historia jamás contada, no eran conscientes. Pero esta historia se hizo tan grande que antes de que Cervantes la acabe, Cervantes sale de la cárcel para enfrentarse al Estado y decir yo no debo dinero y no he robado, para también terminar de hacer las cosas bien, enfrentarse a su mujer y decir no te quiero y no vamos a seguir juntos, se vuelve a Castilla y hace esto, planta cara y dice no. ¿Por qué? Porque en la cárcel ha reflexionado y se ha convertido él en Quijote y ha ido a hacer justicia diciendo no te quiero, tú y yo no somos marido y mujer, tú no has robado. Y se va su hermana, su madre y su familia ya tiene a su hermana nada más. Su madre ha muerto en este tiempo, por desgracia, su madre que fue una persona imprescindible para Cervantes, y en ese momento va su hermana, que su hermana cuida de la hija de Cervantes, una hija que tiene de una aventura que tuvo, no con la esposa, sino con una aventura que tuvo él. Pues bien, va y se hace cargo de la hija, se hace cargo de esto y sigue escribiendo el Quijote. Algo estaba pasando. De boca en boca, desde la cárcel, habían empezado a decir que había una historia de un caballero andante muy divertida y tan grande que nunca nada fue tan bien contado. Tanto que Lope de Vega escribe ese poema del que os he hablado antes, riéndose de Cervantes por miedo, porque se sabía, aunque no había conseguido nada, que esa persona era especial. ¿Por qué? Porque Cervantes era Quijote. Y saca por eso la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Cuando se acerca a un editor, le dice al editor, ¿puedes publicar esto? Y el editor se siente honrado porque sabe que ya todo el mundo habla de esa historia. Y entonces sacan la primera parte, pero aquí no acaba su desgracia. Falta la segunda parte del Quijote. Y antes de que salga la segunda parte, sale El Quijote de Avellaneda. Una obra que aparece anónima y que finge ser la segunda parte del Quijote, aprovechando el éxito de Cervantes, que alguien le está plagiando. Claro, ahora que está levantando cabeza y que ya Cervantes tiene 70 años y todavía no ha conseguido vivir de escritor, vive siempre con la pobreza en la garganta, ve cómo alguien aprovecha y saca el Quijote de Avellaneda, que no sé si lo conocéis, pero es un falso Quijote. Y Cervantes vuelve a escribir y saca la segunda parte de Don Quijote de la Mancha y mata al Quijote, porque el Quijote es suyo. Y en ese momento empieza a hablarse ya del Quijote en Francia, empieza a saltar la frontera. Parece que Cervantes consigue ese sueño que empezó desde niño. Desde niño acompañamos a un Cervantes que
Nunca dejó el sueño de ser escritor, prefirió vivir en la pobreza haciendo pequeños trabajos, pero para poder seguir escribiendo y poder hacer lo que le gustaba. Prefirió eso. Prefirió ser un loco a la aventura y quedar mal con mucha gente, pero siendo fiel a sí mismo y a sus ideas. Prefirió todo eso. Y cuando llega al final de su vida y saca el segundo tomo de Don Quijote de la Mancha, con la muerte de Quijote llega la muerte de Cervantes. Y Cervantes muere sin saber qué es Miguel de Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Se llamaba Don Miguel de Cervantes, era un genio y no lo sabía, ninguno lo sabía, pero creyó en una idea, la desarrolló y bueno, cambió el mundo. Y esta obra nos cuenta, nos hace testigos de su vida de una manera novelada y bellísima, pero además hace mucho hincapié en eso, en cuidado, tú estás mirando a Cervantes, pero la gente estaba viendo a un pobre Miguel que decía que hacía teatro, que hacía historia, pero que al fin y al cabo era un bala perdida. La gente veía eso, pero al mismo tiempo sabían que era alguien especial, pero no sabían que era Don Miguel de Cervantes y no sabían que el Quijote era el Quijote. Eso lo sabemos hoy. Y la autora hace mucho hincapié en este hecho, lo cual le da una especial belleza. Yo hoy quería, en este tiempo que he estado malita, pues ha sido el libro, quitando el otro libro del autor que no os puedo chivar porque va a venir en Nonina y es muy especial, pues este y el de ese autor desconocido que va a venir pronto a Nonina han sido mi favorito. Os he metido una chapa, ¿eh? Me venía arriba. Me venía arriba. Pero fijaos qué epitafio, que os he contado la historia de Cervantes, ¿no? Pues mirad, este es el epitafio del Quijote, que bien pudiera ser el epitafio de Cervantes. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura. Morir cuerdo y vivir loco. Son maravillosos.